Vamos a hacer los mandamientos de Dios básicamente. No es nada complicado. Los que hacen los mandamientos de Dios, ¿no? Estamos en igual que tenemos que hoy en día hacer los mandamientos de Dios. No podemos comer adulterio, ¿verdad? No. ¿Podemos matar? No. No. ¿Robar? Ok. ¿Podemos profanar el sábado, como dicen? ¿Ustedes guardan el sábado? Eso no salva, mire, eso es para los judíos, hermano. Ajá, eso lo tienen los judíos, pero hay algunos cristianos que también lo hacen. Allí no los metemos nosotros. Maldito en la ciudad, maldito en el campo. Bendita la verdad, la cual alego entre mis manos. Miro mentiras, tu Dios no es de arriba y lo sabes, pretendes y no es efectiva. ¿Cómo está, viejo? Igualmente, man. ¿Cómo se llama? Mario. ¿Mario? Sí. ¿Un papel también yo? A ver, pásenme uno a ver de qué estamos hablando. Y ustedes miren de lo que hablamos nosotros y vamos a ver de qué estamos aquí, man. And then what? What are the plans for the future? Okay. Vamos a hablar de esto, right? Death y el futuro. ¿Qué pasa después de que nos morimos, viejo? Mario y ¿quién? Y José. ¿Qué pasa después de que nos morimos nosotros? Para los que estamos en Cristo Jesús hay recompensa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que todo aquel que muere en Cristo Jesús hay recompensa, hay esperanza. Ajá. Y esa es la fe que nosotros tenemos, que predicamos a un Cristo vivo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es de que nuestra fe está fundada en la roca es Jesucristo. O sea, digo, tenemos esperanza de algo después de que muéramos, pero ¿qué es lo que...? Es la esperanza de la salvación, porque nosotros creemos que si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, al morir, entonces si alguien no aceptó a Cristo, digamos, su alma se pierde. Pero el que aceptó a Cristo, su alma se salva, porque Cristo dice que el que cree en Él será salvo. Ok. So, después de que morimos, dices tú, los que no creen en Cristo van a... Es el castigo eterno. Ok. El castigo eterno para ellos. Ok, y los que creen van... Hay recompensa. ¿Y qué es eso? La recompensa hay esperanza Es para la vida eterna. Pero, ¿cómo qué consiste eso? La vida eterna es que tú mueres. Si mueres en Cristo, tu alma, vienen los ángeles y la llevan al cielo. Ajá. Si mueres sin Cristo, vienen los demonios a quien serviste en la tierra y te meten en el infierno. Ok. Y yo le puedo leer un versículo de la Biblia. Ok. Ya, vamos a ver. Aquí, sí, en el libro de Apocalipsis. La recompensa de servir a Cristo es la vida. Mire, pues, lo que sucede cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador y Señor es lo siguiente. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, entró la muerte al mundo. Por ende, todos los descendientes de Adán y Eva traen el ADN del pecado. Pero vino Dios en su misericordia, el creador de todo el universo, del ser humano, envió a Jesucristo, el Salvador del mundo, a morir en una cruz, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de ese pecado original. Entonces, ahora, lo que sucede es que cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador y Señor, tú levantas tu mano. Te voy a leer en Romanos 10:9. Okay. Con la Biblia. ¿Qué pasó con el versículo de Apocalipsis? Sí. Bueno, te voy a leer primero Yeah, Apocalipsis. una- Y después te voy a leer lo que sucede cuando recibes a Perfecto, Cristo. perfecto. Sí, aquí está Apocalipsis 25. Basically said, if us as believers, if you believe in Christ, you go up to heaven and you have eternal life, and if you don't, then you're in damnation, pretty much is what she's saying. She's going to, ¿cuál es el versículo? Apocalipsis 20:11. Revelation 20 and 11. That's the Y verse she's going dice, to. y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Okay. Esta es la muerte segunda. Ok, perfecto. Va, pero Perfecto. quiero Ok, explicarle. espere. Antes de que vamos para adelante. Usted me dijo que nomás tenemos que creer en Cristo, ¿verdad? Aquí el versículo en Apocalipsis dice, es nuestras obras. ¿También está igual? No, ya
quiero explicarlo. Ok, perfecto. Escúcheme. Y dice, el 15, 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Ahora, cuando aquí está hablando el juicio del gran trono blanco de todas las personas que han morido de toda la humanidad, desde Adán hasta este siglo XXI. Ahora, todos los cristianos que han muerto en Cristo, todos esos pecados están lavados por la sangre de Cristo. Ok. Porque cuando dice aquí, y los libros fueron abiertos, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador y Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Quiere decir que el libro, las personas estaban destinadas a la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, cuando pecó Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, perfecto. Vamos a esperar un poquito. Ok. 12. From the top, versículo 1. Ok, so dijo muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Queremos hablar poquito a poquito para ver dónde estamos igual y en qué cosa podemos hablar los dos y decir, ok, esto no se escucha bien, esto sí, esto no. La primera cosa que yo quiero preguntarle, cuando fue Apocalipsis dice por las obras. Las obras. Las obras, ¿qué son las obras que tenemos que hacer? Las obras son, por ejemplo, todo lo que tú hiciste, digamos. Estas personas murieron sin Cristo. Entonces tus obras están todavía en el libro de la muerte y los libros fueron abiertos. Ahora, espérame. Antes de que vayamos más para adelante. Las personas que vivieron antes de Cristo, ¿qué pasó con ellos entonces? Los justos que creían en Dios en el Antiguo Testamento, estás hablando del Antiguo Claro, Testamento. antes de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que llevó cautiva la cautividad y descendió a lo profundo de la tierra. ¿A qué fue? Dice Judas que fue a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Que todos los que murieron en el diluvio, ahora, digamos, todos los que, digamos, dice en el libro de Génesis que cuando nació Sed, ¿verdad? Que le nació a Adán, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, de Dios. Quiere decir que todas estas personas de Sed hasta Noé eran personas temerosas de Dios. Claro. Ellos se guardaban a Dios. Por eso fue que Dios le dijo a Noé, aleluya, le dijo, mira, hazte un arca porque yo me arrepiento de haber hecho a la humanidad. Y yo creo que usted conoce ese versículo. Claro. Y métete tú y tu familia. Y Noé estuvo predicándole a esa generación que se arrepintiera porque estaba la maldad así como está ahora en el mundo. So, ahora, con las obras. Ellos estaban haciendo obras, ¿verdad? Es del pecado. Ellos murieron en sus delitos y pecados. Pero las obras que dice Apocalipsis que tenemos que hacer, ¿a cuáles obras son esas? Esa es la cosa. Eso es lo que tú quieres ver. Claro. Mira, yo creo que si tú aceptaste a Jesús, no tienes nada que ver aquí. Por el Pero motivo una persona... Por el motivo, le voy a decir por qué. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos libró de esa condenación. Dice, Ok, vaya, le voy a leer Romanos creo que no entiende la pregunta bien. La pregunta es bien importante porque el versículo ahí dijo que las obras, ¿cuáles son las obras? Pues las obras que hacen las personas, digamos, porque hay muchas Voy a darle personas- un ejemplo para que entienda un poquito mejor. Hay personas que, vamos a decir, ustedes obviamente son cristianos, Sí, sí. vamos a decir los católicos. Ajá. Hay sacerdotes que dicen que creen en Dios, pero a la misma vez andan tocando niños chiquitos, hacen cosas malas, pero creen en Dios. Usted me anda diciendo que con que crea en Dios y Jesús está bien, las obras... Eso es muy diferente Ok, con la... so lo ahora que- digo, ¿cuáles son las obras que La tenemos que iglesia hacer? católica es muy diferente de la iglesia cristiana. Claro. Porque mire, la iglesia cristiana, nosotros adoramos a un Dios vivo, no a una imagen que está pegada en una cruz que nunca se levantó, Claro, hermano. igual nosotros. Disculpen. Ajá. Entonces ahora ellos, discúlpenme, pero ellos no han nacido de nuevo, no han sido limpiados con esa sangre, porque no han recibido a Jesucristo como su salvador, al verdadero Dios. Porque Jesús en el libro de San Juan, capítulo 4, tuvo el encuentro con la mujer samaritana y le dice que Dios es espíritu. Y todos los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? O Claro. sea que a Dios nadie lo ha visto jamás. Quien lo vino a dar a conocer fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo siervo Sí. para salvarnos a Sí. nosotros. Ahora, ¿cómo lo conectamos para atrás? Enséñame a cuáles son las obras que tenemos que hacer. Sí, ahorita lo voy a buscar en el libro de Santiago. Y me encanta, hermana, que cuando hablo con usted, tiene un versículo para mí. Conforme a la- Eso es lo que me gusta. Con nuestra gente, que mucha de nuestra gente tiene nomás
les enseñaron y no lo pueden comprobar, no, nomás me enseñaron así y me gusta que usted está yendo a la Biblia. Vamos a ver. Sí, ahorita. Hay obras que son de la carne, que ahí nos dicen. Sí, en el libro mire, de Gálatas también. sí, ¿Dijo que qué de nuevo? Sí, después Hay vamos- obras que también son de la carne, ¿verdad? Que están buscando solamente la satisfacción de la carne. Nos habla en el libro de Gálatas. Y el fruto Claro, del Espíritu sí, es claro. diferente. Mire, el verdadero cristiano usted lo va a conocer por su fruto. Porque el Señor, ya voy a llegar aquí, ¿verdad? Ok. No me desconecto de aquí ni de Perfecto. Apocalipsis. Perfecto. Le dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Porque usted de los espinos no va a recoger higos, ¿verdad? Claro. Ni de las uvas naranjas. El verdadero cristiano, usted lo conoce por su fruto. ¿Cuál es el verdadero fruto? Juan el Bautista dijo en el capítulo 3 del libro de San Mateo que producieran frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando se refirió a todos los fariseos y saduceos y les dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir del juicio venidero? Mejor arrepiéntanse y produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces lo que usted va a ver en un cristiano verdadero es que se ha arrepentido y ya no practica lo mismo que practicaba antes. ¿Cómo cuáles cosas no practica ya? Ok, mentira, sabemos que eso es imposible no hacer. Lo robaba, ahora ya no roba, sino que trabaja. Antes iba al baile, ahora no tiene que ir porque Dios no tiene comunión con el mundo. En el libro de Santiago también lo dice aquí. Ok. Y si era adúltero, ya no tiene que andar ni fornicando porque es pecado. La Biblia lo Ok. dice. Esas son las obras de la carne. Ok. ¿Me está entendiendo ahora Claro. a qué obras me refiero en el libro de Apocalipsis? No, porque No, en Apocalipsis, porque ahí está. Sí, pero Apocalipsis está hablando de los que están ya, y dice, y el Hades entregó a los muertos, el mar, todo lo que están en prisiones eternas, ahorita en tormento, esa es la segunda muerte, y dice, bienaventurado, ¿verdad? Y ya lo leyó, el que tiene derecho a la primera resurrección. ¿Verdad que eso es lindo? Porque la muerte segunda no tiene nada que ver. Ustedes, Todavía no vamos con la pregunta. ¿Ustedes ¿Cuáles entienden la son las pregunta? obras? Sí, Las sí. obras a las que Gracias. dice, porque dice que van a ser juzgados según sus obras. Viene casi, digamos, haciendo un paréntesis a lo que usted dijo sobre los católicos, pero no nos metemos con ellos. Pero Claro. se refiere a que, por ejemplo, como ella le dijo, cuando nosotros no aceptamos a Cristo, yo me muero sin Cristo, pero ellos En sus van a la delitos. otra muerte. Yo hice muchas obras Malas, digamos, a malas. robé, maté, digamos, en otro tiempo que la gente violó. Se todo fue eso con su son pecado obras a la malas. muerte. Pero como no, esta persona no aceptó a Cristo, va a estar ante el juicio, porque dice la palabra de Dios, ahí estuve leyendo que van a estar grandes, pequeños, ricos y pobres, no va a haber, solo porque sea rico no se va a juzgar. Sí. Dice, entonces vamos a ser juzgados. Ok. Y ahí Dios en los libros tiene anotado cuáles son las obras que hicieron. Oh, tú hiciste ciertas obras, tú fuiste Y una los persona Claro. mala. So, ahora, Ajá. ok, la respuesta que yo quería escuchar es obviamente los mandamientos de Dios. Vamos a hacer los mandamientos de Dios básicamente. No es nada complicado. Los que hacen los mandamientos de Dios, ¿no? Estamos en igual que tenemos que hoy en día hacer los mandamientos de Dios. Dios nos dejó, Jesucristo viene al Nuevo Testamento y nos hace un Nuevo Testamento, pero básicamente abarca todo, porque dice que tenemos que amar, dice nuestro prójimo, dice Ahí se basan todos los viene temas. agarrando casi todos los mandamientos de antes, lo mismo, tenemos que amar al No prójimo. adulterar, no Ajá, corromper. y ahí va. Claro. Dice que si nosotros hacemos esto, entonces So, hoy en día no podemos comer adulterio, ¿verdad? Adulterio, No. ¿Podemos matar? No. No. ¿Robar? Ok. ¿Podemos profanar el sábado, como dicen? ¿Ustedes guardan el sábado? Eso no salva, mire, eso es hay una secta. para los judíos, hermano. Ajá, eso viene de los judíos, pero hay algunos cristianos que también lo hacen. Nosotros no Ok. estamos- Allí no los metemos Ok, ok, nosotros, ok. porque es pecado, la Biblia lo Ok. dice. Eso So, ¿cuáles mandamientos nomás son para los judíos? Ok, espérenme. Este 1 Juan 2 y 7. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Right, so, todos los mandatos, igual como dicen de que Dios mandó desde el principio, son los mismos mandamientos que Cristo vino a enseñarle a la gente otra vez. Por eso cuando leen en el griego, cuando dice un nuevo mandamiento, eso dice los voy a refrescar esto, porque ustedes ya perdieron.
se olvidaron de esto. Se los voy a traer para atrás para que ustedes se recuerden y ahora está otra vez. So, ahora, cuando les dije del sábado, me dijeron que ese mandamiento no solamente es para los judíos. Es que, hermano, mire, Ahora estamos disculpe, bajo la gracia, no bajo la ley. Ok, quiero Romanos explicarle- 3 le y quiero- 31. Le quiero explicar. Esperen, antes de que lo movamos ahí. Ok. Usted me dijo, repítalo otra vez. Estamos ahora bajo la gracia, no bajo la ley. Jesucristo es el Claro, Señor ok. del sábado. Vamos a ver, 3 y 31. Romanos 3 y 31. Entonces, con la fe le quitamos el valor de la ley. ¿Le quitamos el valor a la ley con la fe? So, guardamos la ley todavía. Es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esperen. Lo guardamos todavía, ¿no? No, porque es pecado, la Biblia lo Ok. dice. Mire, Entonces, con la fe le quitamos el valor a la ley. Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Ustedes afirman también el valor de la ley, Sí, que lo tan afirmamos, importante Lo es. afirmamos, sí, ¿verdad? Pero lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de todos los días. Él es el dueño del sábado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. porque es pecado, la Biblia lo Ok. dice. Es lo que le dijo, por ejemplo, cuando Jesús estaba predicando y hizo un milagro en un día de reposo. Entonces los fariseos lo acusaron porque ellos eran en la ley, ellos cumplían todo. Ok, esta es la cosa. Hacer cosas buenas en el sábado no es nada pecado. No eso lo vas a encontrar en la ley de Moisés. Esas son tradiciones que ellos se guardaban. Pero yo ¿Verdad? le quiero leer. Pero no eso, Si pero no me eso, ajá. permite que yo le lea el libro de Efesios. Y eso que el gran problema que Jesucristo tenía contra los fariseos, porque ellos cada vez le decían, ustedes cambian los mandamientos de Dios para enseñar que tradiciones de hombres. Claro. Vaya ahora. So, Jesús no quebró nada de las leyes de sábado. Él lo No hizo cumplió nada de todo, eso. lo cumplió todo. Igual, ahora voy a ir para atrás al punto que dijo el hermano y vamos ahí. Dijo que tenemos como cristianos ser seguidores de Cristo. Cristo guardó el sábado. Cristo hizo todos los mandamientos. Nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, ahora- ¿Qué es pecado? El pecado es rebelarse en contra de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Amén, amén. Que viene siendo como qué. Póngamelo básico, Mire, básico. Vaya, vaya, le voy a leer Gálatas 5. ¿Me permite que le lea Gálatas 5? Claro. Yo se lo voy a leer para que vea. Gracias. Aquí, vamos a ir a Gálatas 5. Sí, Deseos. sí, bueno. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, óigalo bien, sino bajo la gracia. Mire, aquí está lo que ustedes están diciendo, mire. Mire, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley me va a decir usted? La ley del pecado. Pablo dijo que él no había conocido el pecado sino por la ley. Ese es exactamente el versículo que le iba a leer ahorita, Romanos 7 y 7. Ok, pues, So, ahora, espérenme, antes de que sigamos en esto. El Espíritu obviamente no te va a guiar en cosas no, malas. claro que no. Te va a guiar en solamente las Cosas cosas que buenas. agradan a Dios, los Amén. mandamientos, ¿no? Desde 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, hermano, ¿ustedes pecan? Sí, pero abogado tenemos. Ajá, Para con nuestro hijitos Dios. míos, dice Juan. Espérenme. Si alguno No me quiero alterar, Pecan. Dices tú que si pecas tienes a alguien, ¿cómo Un dijiste? abogado Un defensor. abogado. Sí. Pero de todos modos, ¿eso nos deja a nosotros pecar? No, no podemos. No.
sino que So, mira, ahora. hay cosas que en la carne, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, hay cosas, ¿verdad? Que no quiero hacer, pero las hago. ¿Por qué? Estamos en esta carne pecaminosa. Exactamente, so ahora va para atrás el punto que dijo en Romanos 7:7, con el versículo que ella dijo. Yo no he conocido el pecado Sino por la si, ley. si por la ley no dice ¿cómo se dice? Vamos a decir, no forniques. La ley dice no forniques, no voy a fornicar, ahora conozco qué es el pecado entonces, ¿no? Pero ahora la cosa es que muchas de las personas que conozco que hablamos de la Biblia nos dicen que muchos de los mandatos de la ley se acabaron. Pero Juan acaba de decir, si infringimos la ley, es pecado. Pero ¿cómo vamos a decir que la ley se acabó, está bien, ya está nula, ya no hay nada, pero también no podemos pecar? Pero si pecado es infracción de la ley. So, ¿cómo podemos juntar esos dos? Mira, te voy a leer algo que dice aquí en Primera de Juan, ¿verdad? Dice 1:7 en adelante, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, Nos nos limpia limpia de de todo todo pecado. pecado, si nos Si arrepentimos. decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Perfecto. ¿Qué es la luz, hermano? Jesucristo, la palabra de Dios, Dice- Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es que los mandatos. La- Son los que están en los mandatos tienen la luz, ¿no? Pero me acaba de decir que no tenemos que hacer los mandamientos. Sí, hermano, ¿cómo va a creer que no? Claro, nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que para hacerlo. esforzarnos, pero El sábado es dice el uno de la Si ley. ni aún dice, los judíos, es- mire, el Señor Jesús le dijo. Espérenme. Yo quiero vamos a hacerlo en orden, ¿verdad? Me gusta, me encanta que nosotros somos, ¿cómo se dice? Celosos por la Biblia, ¿verdad? Ok. Galatios 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Exactamente, so, si yo digo, vamos a decir, como por ejemplo ahorita, digo, vamos a decir un mandato chiquito, vamos a decir como flecos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, estos mandatos se los das a tus hijos, generación en generación, Cristo los usó y sus generaciones para adelante. So, ahora, si yo digo, no los tengo que usar esos flecos porque Cristo murió por mí, yo ando pecando a propósitamente porque Cristo según murió por los pecados, No, ¿verdad? tampoco. So, ahora, eso me va para atrás a otro punto que hicieron. El sábado, guardando el sábado, es uno de los básicos Vaya, mandamientos, te voy a hacer ¿no? una pregunta. Quiero hacer mi punto. Ok, dale. El sábado es uno de los básicos mandamientos, es uno de los 10. Pero ahora cambió, no puedo matar, eso se lo dieron en los 10 también. No puedo robar, eso está en los 10. Adulterio, no, está en los 10. Pero el sábado es nomás para los judíos. ¿Cómo es eso? Ignora tú todo, que tú solo te haces daño, pues se cucaron al toro y al fin ya quieres mano y sacar la tribu Israel, la nación. La vida es fría y refinada en el calor.